دو، یک. Los misiles no se tocan. Los misiles no se tocan, están listos y habrá muchos más. No le tenemos que pedir permiso a nadie. El enemigo es un impotente, incapaz. Estados Unidos es impotente. Este es el mensaje del presidente de Irán que ha retumbado en todo el mundo y que tiene furioso a Washington y a Donald Trump. Un mensaje que se envía mostrando músculo militar entre cientos de miles de personas con repudio a Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿por qué Estados Unidos no puede vencer a Irán? Comenzamos. از موشک‌های ما، جنگنده‌های ما، هلیکوپترهای ما، نفربرهای ما، سلاح انفرادی ما برای ساختن انواع موشک‌های ضد زره، انواع موشک‌های پدافند هوایی، انواع موشک‌های زمین به دریا و دریا به دریا، انواع موشک‌های هوا به هوا و انواع موشک‌های زمین به زمین از کسی اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت. راهمان را، قدرت نظامیمان را ادامه می‌دهیم. Today, Iran has the largest ballistic missile force in the Middle East. It has more than 10 ballistic missile systems in its inventory or in development. It has hundreds of missiles, which pose a threat to our partners in the region. The United States seeks to work with all other members of the Council to reimpose on Iran the ballistic missile restrictions outlined in 1929. خواهیم گذاشت آمریکا پیروز بشه. مشکلاتی مردم ما خواهند داشت، مشکلاتی دارند همین الان در زندگی روزمره، اما با کمک هم ما این مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت. First, another breaking story that we are following though, Iranian warships امروز ما در یک جنگ روانی، تبلیغی و اقتصادی در برابر دشمنان سبع ما که با سبعیت با مردم رفتار می‌کنند مواجه هستیم. Iran continues to seek nuclear weapons to intimidate peaceful people all around the globe and ballistic missiles to use as delivery systems. So, Ayatollah Khamenei, for all your boasts, for all your threats to the life of the American president, you are responsible for terrorizing your own people and terrorizing the world as a whole. I don't think you'll have many more anniversaries to enjoy. 40 años de corrupción, 40 años de represión, 40 años de terror. El régimen en Irán ha producido solo 40 años de fracaso. El pueblo iraní ha sufrido durante mucho tiempo. Se merece un futuro más brillante. آغوش جمهوری اسلامی برای ارتباطات بین المللی بازه. هیچ تهدیدی از سوی جمهوری اسلامی هیچ کشوری رو تهدید نمی‌کنه. ما با هیچ جا سر جنگ نداریم، اما از خودمون دفاع می‌کنیم.
Ahí está el documento, los hechos, gracias al equipo detrás de La Razón. Muchísimas gracias a usted por todos los comentarios, las críticas, muchos saludos a Argentina, a Colombia, a Venezuela y Los Ángeles. Gracias por sus comentarios. En Nueva York también tenemos nuestros seguidores, en Barcelona, en París. Gracias a todos allá en México. Vamos directamente con nuestros invitados. Axier Amo Izarra, periodista allá en Santiago, ¿no? Estás en España, ¿no? Bueno, y Nuño Rodríguez, analista en Quijote Communications. Gracias allá en Madrid. Les ruego un minuto para cada respuesta. Un abrazo a los dos y buenas noches aquí en Teherán. Nuño, comienzo contigo. Ayer el presidente de Irán, Hassan Rouhani, el presidente iraní, habló del poderío militar del país y dijo que el enemigo es incapaz de vencer a Irán. O sea, es decir, Estados Unidos es impotente de vencer a Irán. Una declaración que ha retumbado en el mundo. La primera pregunta que el público quiere saber es, ¿los misiles de Irán tienen la capacidad de, en caso de que Estados Unidos ataque, tienen la capacidad de responder y atacar posiciones de Estados Unidos? Hombre, hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene posiciones muy cercanas a Irán. Por supuesto que los misiles que Irán pueda llegar a usar van a llegar a afectar directamente o a Estados Unidos o a alguno de sus aliados. No obstante, hay que recordar que no son solo los misiles que está desarrollando Irán. Irán está desarrollando tecnología en muchos diferentes ámbitos. La militar es uno de los ámbitos que está desarrollando. También estamos hablando de biomedicina, estamos hablando también de otros poderes. Y para mí hay un aspecto mucho más importante que estuvo mencionando también el presidente de Irán, y es el concepto cinematográfico, el concepto del poder suave. Es uno de los poderes también, aparte del militar, que debería de estar desarrollando Irán, y es uno de los que más está afectando y de los que más está sumando causas al apoyo de Irán. Quizás, seguramente sería este uno de los poderes que debería de desarrollar y en los que se debería de centrar la política exterior de Irán. Bien. Axier, ¿por qué Estados Unidos es incapaz de vencer a Irán tal como afirma el presidente Rouhani? Hombre, yo creo que además se está viendo la incapacidad en todas sus acciones, no solo las de, por ejemplo, las vías diplomáticas, esa forma de cortar lazos con la geopolítica internacional que tiene sobre Irán, y también lo vemos también a nivel de económico, ¿no? Con las sanciones. Las sanciones están haciendo daño, pero no están pudiendo rematar a la economía iraní. Es más, está haciendo que otros países se atrevan incluso a romper ese cerco, y esos balances comerciales se están viendo muy positivos. Europa es uno de los grandes sufridores de esas acciones unilaterales de Estados Unidos y se está viendo afectado por esas acciones, como estábamos diciendo. Mientras tanto, Irán ha encontrado dos socios capitales como pueden ser Rusia, China, y no olvidemos también un nuevo socio con el que está trabajando muy bien, que es Irak. Digamos que la balanza económica entre ambos países supera ya, la balanza comercial supera ya los más de 12.000 millones de dólares. Estamos viendo que ante los embistes de Estados Unidos, Irán está encajándolos muy bien, y no solo encajándolos, sino que está reaccionando. Estados Unidos, además, no ha sido capaz tampoco de poder derrocar al gobierno de Rouhani con esas acciones subversivas, con esos movimientos populares que lo que intentaban buscar era crear una oleada de violencia, que además el gobierno de Rouhani respondiera con la fuerza, con lo que hemos visto en otras acciones, y aún así no, se ha templado en los nervios, y poco a poco pues esas sublevaciones están perdiendo no solo el efecto, sino también la trascendencia a nivel internacional, porque realmente no hay tal peso de ellas, ¿no? Sí que estamos viendo que esos movimientos subversivos pues están poco a poco se están agotando, y sí que es verdad que Estados Unidos está demostrando que no es capaz ni siquiera de cortar la preponderancia de Irán en el tablero geopolítico. No lo ha conseguido en Siria, no lo ha conseguido en Afganistán, no lo está consiguiendo con las negociaciones en Irak. Vemos que Irán, lo que no puede contra él, lo hace más fuerte. Nuño, ¿por qué, a pesar de que Estados Unidos y Europa ahora han dicho que no lo haga, ayer el presidente de Irán dijo que no solo no se detendrán, sino que construirán más misiles y además más avanzados? Pues precisamente por eso, porque ya han estado intentando diversas avanzadillas militares en la región, en los países periféricos, y no lo han conseguido. Es normal que Irán se sienta seguro en el aspecto militar, y es por eso muy seguramente que los Estados Unidos y sus aliados dejen de estar apoyando al 100% en las inversiones militares y están apostando por otros tipos de poderes. Estarán intentando estrangular económicamente a Irán, cosa que tampoco están consiguiendo. Estarán intentando hacer una guerra psicológica de propaganda sobre todas las poblaciones occidentales para conseguir demonizar a Irán y para conseguir
y justificar acciones más violentas, más virulentas y más sanguinarias contra los diversos poderes que hay en la región, y muy seguramente Irán tenga la seguridad de que puede tener cogido por la mano de otros canales que pueden estar apoyando sus acciones en la región. Ya hemos visto que no están teniendo poder en Siria, no están teniendo poder en Irak, y estamos viendo que Israel se está poniendo cada vez más nervioso cuando Irán se siente más seguro. Muy seguramente estas sean las regiones, las reacciones que están teniendo los diversos actores que están implicados en los ataques bélicos, las que están justificando la posición de Irán y la que le están haciendo sentirse más seguros. Axier, a pesar de las advertencias de Estados Unidos y de Europa de que no lo haga, el presidente de Irán ha informado que ahora habrá más y mejores misiles, y por si fuera poco reveló la existencia de una fábrica subterránea y secreta repleta de misiles. ¿Qué consecuencias traerá esto? Hay veces que además, para intentar, pues parapetarse un poco de las acciones subversivas que están manejándose contra Irán por parte de Estados Unidos y de sus socios, llega un momento que solo se entiende un lenguaje, que es la fuerza. Y en este caso creo que intenta Irán, con ese lenguaje, pues de disuasorio, porque realmente es así, intentar pues contraponer un poco también las fuerzas. Creo que además es justo y necesario que un gobierno legítimo como el de Irán, también soberano, que tenga que poner un poco también de esos parapetos y vales así mismo, no solo, por ejemplo, con el tema de los misiles. El misil, realmente, la tecnología de los misiles, como decía antes mi compañero, viene a decir que Irán se está creciendo, se está desarrollando, pero no solo a nivel misilístico, sino también que está creando una gran potencia militar, pues en base a los helicópteros, en base a la flotilla que está creando, y todas de producción nacional, que realmente es ahí donde se encuentra verdaderamente pues igual el positivismo, ¿no? de todo ese pesar que está sufriendo Irán, que le está llevando a tener una economía más autárquica, tener un movimiento mucho más proteccionista y realmente de salir adelante con sus propios productos, ¿no? Que Irán tenga ya su propia maquinaria bélica de fabricación nacional es un toque a tener muy en cuenta por países terceros. Es normal que Israel sienta ese temor y esa tensión, porque ve que mientras sus partners, ¿no?, sus socios, intentan persuadir a Irán por la fuerza, no lo consiguen, y ese nerviosismo pues acrecenta más. Y solo así, con ese nerviosismo, se terminará teniendo quizás un enfrentamiento en algún punto de conflictivo. Lo vemos en Siria, que hace poco en esos ataques a esos centros médicos. Oye, Axier, primero, es derecho de cada país desarrollar sus armas y misiles para defenderse, ¿no? Y segundo, ¿por qué le da tanto miedo a Estados Unidos los misiles de Irán, si muchos países tienen misiles y hasta se los vende Estados Unidos? Ahí está la clave, porque se los vende Estados Unidos y conoce el potencial misilístico. ¿Qué ocurre con el caso de Irán? Que no conoce la producción nacional, ni conoce tampoco el alcance, ni conoce las consecuencias que puedan tener y el poder de acción que mantiene esa fuerza misilística iraní. Es un misil ahora mismo totalmente desconocido. Sí que es verdad que se han visto en algunos casos pruebas, pero ahora mismo, a nivel de lo que digamos de los asesores armamentísticos de la Casa Blanca, desconocen principalmente las consecuencias y el poder de acción que tiene ahora mismo la máquina bélica iraní. Y eso también pues da un poco de miedo, como tú bien dices, porque realmente Estados Unidos conoce perfectamente el armamento que utiliza en gran parte del mundo, porque ellos son los productores y vendedores. Nuño, el discurso de Rouhani y el festejo de la revolución de Irán provocó una furia tremenda en Washington. Te pregunto por qué. Y segunda pregunta, ¿quiere decir que el aniversario de la revolución de Irán significa un fracaso para Estados Unidos, ya que ha estado 40 años intentando eliminarla? Pues precisamente que se celebren 40 años de un régimen que se ha estado intentando eliminar puede suponer un problema y un agravio para todos los poderes fácticos e institucionales que hay en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta también que cómo se ha representado el aniversario de la revolución en Estados Unidos ha sido en términos bastante bélicos. Se ha estado hablando nada más de manifestantes que estaban quemando banderas estadounidenses, de agravios comparativos, de insultos a la nación americana, y es normal que todos los actores políticos y toda la audiencia de los Estados Unidos haya tenido una visión negativa de lo que ha acontecido. Que haya una revolución, que haya un país que está fuera de los poderes de Estados Unidos, que esté fuera de control, que lleven ya 40 años intentando tirarlo por unas maneras, con revoluciones sociales desde dentro, con guerras proxies en la frontera, con enemigos vecinos, con coaliciones internacionales musulmanas, es un problema bastante grande para ellos. Ya no tienen cartas debajo de la manga, ya no saben qué hacer y están intentando usar todos los medios posibles para acabar con un régimen que no pueden controlar. El sistema mediático, por supuesto,
reitero otra vez en el principio, va a ser un elemento fundamental en el proceso de esta guerra. Ya estamos viendo que las capacidades armamentísticas de ambos bandos son fuertes, muy seguramente un enfrentamiento directo no vaya a tener lugar de aquí a corto plazo, pero la guerra mediática va a ser muy dura. Axier, al ver el discurso de Rouhani, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, habló ante la Cámara con un discurso demasiado agresivo, llamó al líder de este país terrorista y prometió que ya no le quedan muchos aniversarios de la revolución por festejar, es decir, que pues le pronosticó que van a eliminar al gobierno iraní. Dame tu análisis, Axier. Bueno, yo creo realmente que esto es una amenaza velada, no tiene nada que ver, sino es un discurso básicamente basado en el fracaso, porque así es lo que podemos considerar de la estrategia que ha planificado Estados Unidos en los últimos tiempos, más acrecentada, sobre todo en los últimos meses, con ese giro radical dado por Donald Trump, y vemos que realmente es un fracaso en toda regla. Pero un fracaso no solo contra Irán, es un fracaso también de Estados Unidos como socio aliado en la guerra entre Arabia y Yemen, y también es un fracaso de Estados Unidos como socio protector de Israel. Entonces vemos que cada vez más pues ese lenguaje beligerante es el que intenta ganar adeptos entre ya digamos pues la población crítica y contraria también un poco pues la estrategia marcada desde la Casa Blanca. Por otra parte estamos viendo que Irán realmente celebra su 40 aniversario de la revolución. ¿En qué momento lo hace? Lo hace en una mejor posición a nivel de geopolítica, lo hace en una mejor posición en aspectos importantes como pueda ser el conflicto sirio, en aspectos importantes como pueda ser esa negociación con los talibanes en Afganistán y, por ejemplo, también, vuelvo a insistir, en esa negociación y ya, por ejemplo, en ese acercamiento entre Irán e Irak. Irán es una voz ahora mismo con una gran potencia en el nivel de las Naciones Unidas y sobre todo es una voz que se la está escuchando en la región, frente, por ejemplo, a la pérdida de interés, frente a la importancia que está perdiendo tanto Arabia Saudí, que ya vemos que tiene dentro de sus propias fronteras, ya tiene bastantes detractores de las acciones, y por supuesto Israel, que lo único que intenta buscar con un discurso beligerante y basado en el miedo y en la tensión y en la presión que está ejerciendo para que la población respalde las acciones unilaterales y sobre todo encaminadas a la fuerza y a la vía de la fuerza, por esos ataques preventivos que posiblemente, como decía antes mi compañero, no a largo plazo, pero veremos algún escarceo en los últimos meses, veremos sobre todo esos intentos de tensionar aún más y sobre todo mostrar músculo, porque ahora mismo lo que se va a hacer es un intento de mostrar músculo. Hay un detalle muy importante que es lo de la guerra mediática que estábamos hablando, pero en ese aspecto también tenemos que valorar lo siguiente: países como Estados Unidos, Francia, Suiza van a impulsar canales internacionales también con base, con origen iraní, para hacer esa contraparte, esa contracultura, ¿no? Y esa informática y sobre todo la información. Veremos a ver si también tienen los mismos problemas o les van a dejar la misma libertad que ha tenido Espanteria. Nuño, para derrocar el gobierno de Irán se necesita pues que el pueblo quiera lo mismo y desee lo mismo que Estados Unidos. Pero el presidente Rouhani señaló que las manifestaciones, como vimos ayer, de cientos de miles de personas festejando la revolución, muestran que el pueblo pues apoya al gobierno y que el gobierno y la revolución de Irán están fuertes, dijo el presidente Rouhani. Y sí, efectivamente, las imágenes pues ayer pusimos y vimos que mucha gente en todas las ciudades de Irán pues festejaban el 40 aniversario de la revolución. Dame tu análisis, Nuño. Mi análisis, me estuve fijando cómo había unas manifestaciones masivas y cómo ciertamente había un vínculo muy fuerte entre los gobernados y los gobernantes y entre los poderes operacionales que estaban entre ellos. Esto es la Trinidad de Clausewitz de toda la vida, y muy seguramente los americanos hayan tomado nota y van a intentar romper el vínculo entre los tres elementos. Seguramente veremos también muchos intentos de grupos sociales, como hemos visto previamente, de intentos de romper la paz social, intentos de romper la unidad que hay dentro de la población, intentarán romper toda la viabilidad que puede llegar a haber entre la gobernabilidad de unos y otros para intentar justificar una acción social. De alguna manera u otra, Estados Unidos y sus aliados, o los poderes que están detrás de Estados Unidos, que muchas veces estamos hablando de países y estamos hablando al final de corporaciones que están gobernando los países por detrás. Muy seguramente estas corporaciones van a intentar entrar en el vínculo, en la coyuntura entre los tres elementos que hay en el país por cualquier método. Lo van a intentar por las armas, lo van a intentar por los medios, lo van a intentar por la legislación, lo van a intentar provocando rupturas económicas que creen una fricción social, lo van a intentar de todos los modos. Por eso ahora mismo el gobierno de Irán tiene la misión insalvable de mantener la unidad que está teniendo junto con su pueblo. Oye, Nuño, ¿cuáles son esos tres elementos? ¿Me los repites, por favor?
Los elementos de Clausewitz suelen ser las emociones de los pueblos, suelen ser los mandos operacionales que pueden controlarlos y los líderes estratégicos que pueden llegar a gobernar los dos otros elementos. Es la Trinidad de Clausewitz, que es un concepto militar muy claro, muy usado en todos los estudios militares, y está, bueno, digamos, está teorizado por todas las escuelas militares, desde los Estados Unidos a Europa a Asia, y son tres elementos que es lo que está componiendo la unidad de un país y lo que está diciendo la fuerza operativa que va a tener ese país a la hora de tener un enfrentamiento militar. Bien, Axier, las sanciones de Estados Unidos sin duda afectan a Irán. El presidente Rouhani alertó que es la peor crisis económica después del derrocamiento del Shah, del rey de Irán. La peor crisis en 40 años, dijo, según los datos que tengo aquí, pero prometió que las sanciones no vencerán al pueblo iraní y que el método será la unión, que el método será que cada iraní se ayude uno entre otro. Axier. Bueno, es un modelo que hemos visto ya que ha sido de manera efectiva en otros países. España, en la década de los años 50, cuando gobernaba el dictador Francisco Franco, ya sufrió también ese tipo de acciones y con la economía autárquica salió adelante. Lo hemos visto en otros cientos de casos. Pero además una cosa que tenemos que destacar. Sí que es verdad que Irán se ha visto afectado, pero veremos a ver quién se ve más afectado, porque la balanza comercial que estaba manejando antes entre Europa e Irán, valorada, que había crecido en los últimos años, creo recordar, y te hablo de memoria, más de un 112%. Veremos cómo le está afectando. Países como Francia ya han levantado la voz, ¿no? Corporaciones como la petroquímica Total, la automotriz PGA, está viendo sufrir, y la Renault, por ejemplo, está viendo sufrir ese gran crecimiento que había experimentado en su apertura al mercado iraní, no solo con la venta, sino también con la producción. Pero vemos también que otros países han vuelto también, por ejemplo, Volkswagen con Alemania, también han mostrado su singular, digamos, pérdida de percepción en el caso de Estados Unidos, ¿no? De ese acercamiento. Ya son más países los que se están poniendo un poquito de lado, no tanto digamos del victimismo de Irán, sino a favor de las acciones que tiene Irán frente a las presiones que está ejerciendo Estados Unidos. Últimamente, incluso ayer mismo, conocíamos las palabras del canciller español Borrell, que, bueno, pues aparte de felicitar, ¿no?, por el 40 aniversario, también felicitaba por esa lucha y esa constancia y perseverancia que estaba manteniendo Irán, porque sí que es donde realmente se mantiene ese poder, en esa perseverancia que tiene el gobierno iraní de no responder a las provocaciones, de aguantar, y no solo de aguantar, sino también de salir más reforzado, que eso es de lo que realmente se trata, ¿no?, de salir reforzado ante esas situaciones de presión y esas situaciones de amenaza que está viviendo diariamente. Bien. No solo por el lenguaje beligerante, sino por todo lo que está sucediendo. Sin embargo, hace 2 o 3 días el Consejo Europeo emitió varios puntos en donde son inaceptables, y dijo Irán que son humillantes, porque es otra vez lo mismo que dice Trump: revisar la carrera misilística, revisar la influencia en la región. Nuño, el discurso de Rouhani sin duda es una alerta de lo que hace Estados Unidos y que sin duda vienen tiempos difíciles. La cumbre de Polonia, que ya es bastante grave, escuchar que quieren poner al mundo en contra de Irán, buscar la coalición del régimen de Israel y países árabes contra Irán, y además que en unos meses vencen las exenciones que Estados Unidos dio a 8 países para que le compren petróleo iraní. Nos vamos un minuto. ¿Cómo ves? Pues hombre, que eso ya se está llevando en la práctica, o sea que ya hay poblaciones haciendo guerras proxies en todas las fronteras que tiene Irán, es una realidad, y que están fracasando en cada uno de los intentos también es una realidad. Que estamos viendo cómo están sancionando, cómo organismos internacionales como la Unión Europea está titubeando de una vez si están aceptando, si están dejando de aceptar, si ponen sanciones o dejan de poner sanciones a los acuerdos que tienen con Irak. Es una realidad que vemos todos los días. Todas las amenazas que está haciendo Estados Unidos ya las ha llevado a cabo, ya hemos visto su fracaso una y otra vez. Lo único que le quedaría a Estados Unidos es un enfrentamiento directo, y no va a haber un enfrentamiento directo de aquí a corto plazo. La capacidad militar iraní es lo suficientemente fuerte como para asustar a sus socios, a su coalición. También puede tener una duda, puede tener un miedo en cuál va a ser la reacción de otros terceros países, de otros ejes asiáticos. Ahora mismo Estados Unidos simplemente ha gastado todos sus comodines, ha utilizado todas las cartas que tenía y necesita un momento de reflexión para ver cuáles van a ser las relaciones con Irán en el futuro. Muchísimas gracias, Axier. Muchísimas gracias, Nuño. Unos grandes abrazos a ustedes dos, siempre con sus análisis brillantes y puntuales. Gracias. Mi abuelita decía, como la de muchos de ustedes, que perro que ladra no muerde.
John Bolton, el halcón de Estados Unidos, y Donald Trump se la han pasado ladrando todo el tiempo. Esto no quiere decir que no muerdan, sino que hay que estar muy alerta por si quieren utilizar el refrán de mi abuelita, pero a la inversa. Es decir, distraer con ladridos para que la gente no vea lo que ellos no quieren. Y dos, que se acostumbre la gente al ladrido para sorprenderla cuando el ataque sea de verdad. ¿Será el cambio de sistema financiero lo que nos ocultan? ¿El reset famoso del que se habla? ¿Y estarán ladrando demasiado porque se preparan para un golpe mortal? 2019 yo creo que será decisivo. Buenas noches.